Bienvenidos a otro viernes de política y economía. Esta vez quise revisar un poco acerca de esta escuela y de un personaje que es muy respetado como economista y principalmente para los que creemos en el libre mercado. Es una de las personas más importantes y de las que pues leemos mucho, aprendemos mucho y más que todo en muchos países de Sudamérica, que vamos a hablar luego de ese tema también en el próximo video, acerca de cómo y qué tanto ha influido en todos estos países. Así que los invito a verlo. Es un breve resumen, espero que sea de su agrado. Vamos a hablar de la escuela de Bus, así se llama, en la Universidad de Chicago, y de Milton Friedman. Primero vamos a hablar acerca de la escuela como tal. Esta escuela fue creada en 1898. La Universidad de Chicago es una universidad privada, por lo cual esta escuela también tiene fondos privados. Es la segunda escuela más antigua de todos los Estados Unidos. Está asociada con 10 premios Nobel en ciencias económicas, así que es una universidad bastante importante. Tiene la tercera dotación más grande de cualquier escuela de negocios. Está localizada pues en Chicago, en la ciudad de Chicago, y ha obtenido su posición como dentro de las 10 mejores escuelas de 2013. Sin embargo, en forma digamos de larga data, siempre ha mantenido bastante importancia y siempre ha estado digamos, es la tercera escuela en Estados Unidos, pero digamos siempre se ha mantenido entre las primeras 10 a lo largo del tiempo. Está constantemente clasificada en las mejores escuelas del mundo. Para Forbes y The Economist ha sido número 1. US News and World Report clasificó el programa de MBA dentro de los mejores de medio tiempo y también el de full time. En el 2019 también clasificó el programa como número 1 a nivel mundial, aparte de los Estados Unidos, y al Financial Times en 2019 le dio el tercer lugar en la educación educativa abierta, y Poets and Quants clasificó a la escuela como número 2 en el 2019. Así que es una escuela muy reconocida. Más que todo, tiene mucha fama lo que son los MBAs, desde Full Time, Evening, Weekly y Global Executive. Son clases muy abiertas, clases muy avanzadas y que tienen mucha influencia de lo que es libre mercado y de Milton Friedman, a pesar de que Chicago es una ciudad pues hasta cierto punto muy progre, ¿verdad? La Escuela de Economía de Chicago es una escuela neoclásica. Se asocia con el trabajo de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. Algunos de los principales eruditos de esta escuela incluyen George Stigler, Gary Becker y Milton Friedman, conocida por su énfasis en el capitalismo y libre mercado y también el poder de los mercados para asignar recursos de manera eficiente y adecuada. Ha sido influyente para el desarrollo de nuevas teorías, por ejemplo el monetarismo, del cual es ampliamente expositor Milton Friedman, y las expectativas racionales. Ha sido criticada por su sesgo ideológico y por su falta de atención al bienestar social. Sin embargo, como veremos, esto no es totalmente cierto, pero no hay duda de que es una escuela que ha tenido un impacto significativo en el pensamiento económico y la política de todo el mundo, principalmente en Sudamérica. Vamos a ver en el próximo video acerca de los Chicago Boys, que son un grupo de economistas que fueron más que todo evidentes en lo que fue el milagro económico en Chile, pero también los Chicago Boys fueron miembros de varios gobiernos. Y vamos a hablar un poco de eso. Como segunda parte de este video vamos a hablar de esta persona, que como les digo, es una persona sumamente influyente, no solamente por haber formado a todas estas personas que tienen influencia a nivel económico mundial, sino que también porque su pensamiento ha sido analizado a lo largo del tiempo
y siempre se le ha considerado como un referente en contra del pensamiento de Keynes, del cual vamos a hablar más tarde también. Vamos a hablar un poco de la biografía. Él nació en New York en 1912, estudió economía en la Universidad de Chicago, pero también recibió educación en otras universidades. Después de graduarse, trabajó como asistente de investigación del economista Frank Knight, el cual es una persona ampliamente reconocida también en estos temas, y en 1946 hasta 1977 permaneció como profesor, y en el año 1976 fue que recibió el premio Nobel de Economía y terminó falleciendo en el año 2006. Sus ideas. Friedman fue un firme defensor de la elección de escuelas y de la privatización. Creía que el gobierno no debería estar en el negocio de proporcionar educación y otros servicios. Eso es bien importante, puesto que sabemos de que, digamos, la educación, así como consideran muchas escuelas libertarias, debe ser una función no del gobierno, sino que debe estar más bien en manos privadas, tal cual sugiere Friedman. Entre los años 1970 y 1980 fue sumamente influyente cuando muchos países en el mundo, como les digo, principalmente en Sudamérica, tomaron estas reformas y las aplicaron en el mundo real. Es uno de los economistas más importantes del siglo XX. La obra más famosa y su primera obra con Anna Schwartz se llama Monetary History of the United States, y argumentó que la Gran Depresión fue el fracaso de que la Reserva Federal estuviera en condiciones adecuadas para manejar la oferta monetaria. Luego es un partidario del libre mercado, como se ha venido diciendo, y habla de la importancia de la competencia como medio de movimiento del dinero y de la asignación de los precios. Fue un pionero del monetarismo. Esta teoría sostiene que la oferta monetaria es el principal impulsor de la actividad económica. Argumentó que para controlar la oferta monetaria era crucial mantener precios estables y mantener un crecimiento económico en forma progresiva. También creía que el papel del gobierno en la economía debe ser totalmente limitado. O sea, hablaba de un libertarianismo claro. Argumentó que la intervención del gobierno en la economía llevaba a una ineficiencia y producía muy malos resultados. Friedman era claro que el papel del gobierno a nivel económico debía ser muy limitado y se debería de dejar que los mercados operaran libremente. La intervención del gobierno para él y para muchos otros filósofos del libertarianismo causaba ineficiencias y consecuencias poco deseadas. El libro de Friedman, Capitalismo y Libertad, es un clásico de la economía del libre mercado. En este libro se argumenta que la libertad económica es esencial para lograr libertad política. Por eso es que también los políticos libertarios toman a Friedman como del grupo de sus ideólogos, ya que dice que los mercados son la mejor forma de asignar recursos y promover innovación. Ahora vamos a hablar claramente de la posición que tenía versus a Keynes. Keynes, para los que no sepan, es uno de los economistas que es también tan famoso como Friedman y que provocaba con sus teorías que muchos gobiernos y economías tomaran un giro más ligado al Estado. Como les dije, junto a John Maynard Keynes, es considerado de los economistas más influyentes del siglo XX. Tenían puntos de vista muy diferentes sobre el involucramiento del gobierno.
y sus ideas han tenido un profundo impacto en las diferentes economías a lo largo del mundo. Friedman fue un crítico vocal de la economía keynesiana, ya que enfatiza el papel del gasto público en la estimulación del crecimiento económico. Argumentó que la intervención del gobierno en la economía tiene consecuencias no deseadas y produce más inflación y más problemas económicos a largo plazo. Friedman era un firme defensor del capitalismo y libre mercado, creía que el gobierno debía desempeñar un papel limitado y que el libre mercado era la solución para asignar recursos. También fue un crítico de la intervención del gobierno a nivel de la economía de los países, argumentando que a menudo conducía a consecuencias no deseadas. Keynes era un claro defensor de la responsabilidad de intervenir en la economía para estabilizar el ciclo económico y promover el crecimiento. Es así que podía usar política fiscal como impuestos, gastos y la política monetaria para controlar la oferta monetaria, en contrario a lo que pensaba Friedman del monetarismo para administrar la economía. Entonces, básicamente Friedman creía en el capitalismo, el libre mercado. Keynes creía que el gobierno es el que debe manejar la economía. Friedman criticó la intervención del gobierno, mientras que Keynes argumentó que el gobierno podía usar la política fiscal y monetaria. Friedman creía que el gobierno debería desempeñar un papel limitado, mientras que Keynes decía que el papel debe ser ilimitado, puesto que permite ejercer la responsabilidad de estabilizar el ciclo económico. Friedman también creía que el gobierno debería proporcionar bienes públicos, pero hasta ahí. En cambio, Keynes creía que el gobierno debía regular la economía para proteger a los consumidores y a los trabajadores. Claramente son posiciones muy opuestas. Entonces, como conclusiones, podemos tener de que la escuela de Chicago y Milton Friedman crecieron juntos, que Friedman fue una figura clave en el desarrollo de esta escuela de economía y que hasta el momento esta filosofía de Friedman ha tenido una gran influencia en la política económica de todo el mundo. Muchas de sus propuestas, como un impuesto negativo sobre la renta y la presencia de vales escolares, se han implementado en muchos países. Sin embargo, hay muchos críticos que argumentan que su énfasis en el mercado libre del gobierno limitado ignora desigualdad de ingresos y degradación ambiental. La facultad continúa publicando investigaciones sobre temas en los que Friedman estaba interesado, como la política monetaria y el papel del gobierno en la economía. El plan de estudios de la escuela incluye cursos sobre la historia del pensamiento económico, que exponen en forma muy importante a los estudiantes al trabajo de Friedman y a las ideas de otros economistas prominentes dentro del ámbito libertario. Los exalumnos de la escuela continúan trabajando en el gobierno y en el sector privado, donde aplican las ideas de Friedman a problemas del mundo real. O sea que sus teorías no solamente se han quedado como tal, sino que se han ejecutado en muchos países. Y es así como la escuela sigue siendo un centro líder para el estudio del capitalismo de libre mercado. Entonces, Milton Friedman fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Su énfasis en la economía del libre mercado y el gobierno limitado sigue dándole forma a la política económica y sigue siendo objeto de debate en todo el mundo. Así que esto es lo que tenía para decirles. Es una presentación bastante breve, pero he tratado de hacerlo lo más concisa posible para enterarnos de a qué se refiere lo que se llama Escuela de Chicago y quién es Milton Friedman. Así que muchas gracias por su atención y la próxima semana nos vemos con la continuación de este tema, con la aplicación del mundo real, ¿verdad? De todos los postulados de Friedman y la Escuela de Chicago. Gracias por acompañarme hasta el final de este video.